El estoico nocturno se complace en ofrecer a sus escuchas, una vez más, fiel al compromiso contraído de rescatar los tesoros de la cultura clásica, moderna y contemporánea, la novela Moby Dick escrita por Herman Melville. Si te gusta este contenido, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como estas. La historia comienza en vísperas de Navidad, con las 4 hijas de la familia March reunidas en torno de la chimenea, lamentándose de que, aquel año, no tienen suficiente dinero para comprar regalos. La cabeza del hogar, el señor March, está ausente porque sirve en el ejército de la Unión durante la Guerra de Secesión. La señora March cree que no deberían gastar dinero cuando los soldados están sufriendo en la guerra. Meg, la mayor de las hermanas, es una joven de 16 años, bastante bonita y un poco vanidosa, especialmente de sus manos suaves y blancas. Joe tiene 15 años y es una chica de carácter fuerte a la que le gusta comportarse como un chico. Ama escribir cuentos y obras de teatro que luego representa con sus hermanas. Beth tiene 13 y es especialmente tranquila. Ama la música y estar con su familia. Amy, la más chica, tiene 12 años. También es vanidosa de su apariencia, como su hermana mayor, y siempre se esfuerza por actuar como una dama, usando palabras complejas de forma incorrecta. Le gusta mucho dibujar y anhela ser una artista famosa. Cada una de las chicas tiene un solo $1 y su madre cree que gastar dinero en regalos en tiempos de guerra es un desperdicio. Para animarse, las hermanas March deciden que cada una se comprará su propio regalo. Meg quiere comprarse algo lindo. Joe desea un libro. Beth, nueva música. Y Amy, una caja de lápices. Sin embargo, mientras se preparan para recibir a su madre, deciden que, en vez de obsequiarse a sí mismas, todas le regalarán algo a Marmee. Cuando su madre llega, las March disfrutan juntas de una cena sencilla y luego se reúnen junto al fuego para leer una carta que envió su padre. El señor March, filósofo, maestro y pastor, es un hombre mayor como para ser soldado en el ejército de la Unión y por eso sirve como capellán. Toda la familia lo extraña mucho y se preocupa por su salud. La carta del padre les recuerda a sus hijas que deben cumplir con su deber, mostrarse cariñosas con su madre y superar sus propias dificultades, para que a su regreso él pueda estar más orgulloso que nunca de sus mujercitas. Inspiradas por la misiva, las chicas deciden interpretar un juego basado en El progreso del peregrino, en el que cada una deberá trabajar duro para superar un defecto personal de su carácter. El objetivo de Meg es ser menos vanidosa y hacer su trabajo diligentemente y sin quejarse. Joe se propone ser más femenina y menos tosca e indomable. Beth espera ser menos tímida, hacer su trabajo con alegría y no envidiar a las niñas que tienen lindos pianos. Amy promete ser menos egoísta. Marmee les dice que las guiará y les dará apoyo y afecto mientras realizan su peregrinaje. Todas cantan juntas y después se van a la cama. Capítulo 2. Una Navidad feliz. Al despertar, las chicas descubren que bajo sus almohadas, Marmee le dejó a cada una un libro con una inscripción particular y se proponen leer un poco todas las mañanas. Inspirada por la lectura, Amy hace algo por su deseo de ser menos egoísta y en vez de darle a su madre un frasco de colonia pequeño, guardando algo de dinero para sí misma, lo gasta todo en un frasco más grande. Las chicas esconden sus presentes. Marmee regresa y les pide a sus hijas que le obsequien su desayuno de Navidad a una familia de inmigrantes vecina, cuya madre soltera está enferma y no tiene ni comida ni leña para sus 6 niños. Aunque tienen mucha hambre, las chicas acceden y acompañan a su madre hasta la casa de los Hummel, donde pasan la mañana compartiendo su comida y su amabilidad. Los niños de la familia Hummel llaman a las chicas ángeles, y ellas están muy contentas de amar al prójimo más que a uno mismo. De regreso en su hogar, las chicas sorprenden a su madre, que se conmueve con los regalos. Luego preparan su obra navideña, escrita por Joe,
y actuada por las hermanas March para una docena de amigas. Al ser pocas, las actrices representan varios papeles. Joe interpreta los roles masculinos y la obra transcurre con algunos accidentes, puesto que los accesorios y el escenario están hechos a mano. La obra es un éxito y, una vez finalizada, las chicas y su audiencia son sorprendidas con un lujoso y elegante festín. El banquete es un regalo del señor Lawrence, un caballero adinerado vecino de la familia, que se enteró de lo que habían hecho las chicas por los Hummel y quiso recompensarlas con esta elaborada cena. Las chicas creen que el señor Lawrence es un hombre orgulloso y sienten curiosidad por su tímido nieto. Capítulo 3. La fiesta de Año Nuevo. Meg y Joe reciben una invitación a un baile de Nochevieja en la casa de los Gardiner. Mientras se preparan, es evidente que Joe no reúne las condiciones necesarias para tal evento. Por sus maneras masculinas, por su poco sentido de cómo debe comportarse una dama, y porque su vestido tiene una quemadura y sus guantes están manchados con limonada. Joe intenta hacerle rulos al cabello de Meg con unas pinzas y, accidentalmente, quema unos mechones. Su hermana es mucho más elegante. A pesar de que tiene que compartir sus guantes con Joe, no tiene un vestido de seda y usa zapatos demasiado ajustados. Meg le dice a Joe que, durante la fiesta, levantará sus cejas como señal si Joe se comporta incorrectamente. En la fiesta, como Joe no puede bailar sin que se vea la quemadura de su vestido, se esconde en un rincón donde se halla también Theodore Lawrence, el nieto de su vecino rico, que tiene 15 años, como ella. El joven, apodado Laurie, se divierte con las formas varoniles de Joe, que le quitan su timidez. Los dos charlan animadamente y se llevan muy bien. Meg llama aparte a Joe y le cuenta que se torció el tobillo por culpa de sus zapatos ajustados. Joe intenta llevarle café y helado a su hermana, pero termina volcando la bebida sobre su vestido. Laurie asiste a Joe y se queda entreteniendo a las dos hermanas, y luego les ofrece su carruaje para volver a casa. Meg no se siente cómoda aceptando ese favor, pero Laurie insiste. De regreso, Meg piensa que lindo es sentirse como una dama elegante de vez en cuando, pero Joe no cree que las jóvenes de la alta sociedad la pasen mejor que ellas. Capítulo 5. Buenos amigos. Un día, Joe piensa en conocer mejor a Laurie y le tira una bola de nieve a su ventana para llamar su atención. Se entera de que el joven ha tenido un fuerte catarro y que está aburrido. Laurie la invita a su casa y Joe llega con regalos de sus hermanas, como los gatitos de Beth, que lo divierten y le hacen olvidar su timidez. Joe descubre que Laurie, en su soledad, muchas veces observa a su familia haciendo sus divertidas actividades, y entonces lo invita a visitarlas. Joe le cuenta historias de su familia y Laurie le muestra su notable biblioteca. Allí lo espera Joe mientras el joven Lawrence atiende al doctor. Joe observa un retrato del señor Lawrence y, al oír que la puerta se abre, dice, sin volver la mirada, que el abuelo de Laurie tiene ojos de buena persona, aunque severa, y que no debería tenerle miedo. Se sorprende al darse vuelta y ver que quien entró en la biblioteca no era su amigo, sino el señor Lawrence. Él le cuenta que fue muy amigo de su abuelo, un hombre valiente y honrado, y Joe, a su vez, le dice que cree que Laurie necesita más compañía. Mientras toman el té, al ver que su nieto se lleva bien con Joe, el señor Lawrence acepta que éste debería pasar más tiempo con la familia March. Laurie luego toca el piano y esto disgusta al señor Lawrence, aunque Joe no sabe por qué. Cuando se despiden, Laurie agradece los regalos y promete visitarlas pronto. Joe vuelve a su casa y le cuenta a sus hermanas de los vecinos y de los lujos de su casa. Marmee también les cuenta que el hijo del señor Lawrence, el padre de Laurie, se casó con una música italiana, aunque él no lo aprobaba. Cuando los padres de Laurie fallecieron, el señor Lawrence adoptó a su nieto, pero sus talentos musicales le recordaban mucho a su hijo,
por lo que temía perderle. Meg cumplimenta a Lori por sus modales y Joe expresa su deseo de que sean grandes amigos. La señora March aprueba esta amistad. Beth comenta que, como en El progreso del peregrino, han hallado el palacio hermoso, y Joe agrega que antes tienen que pasar junto a los leones. Capítulo 6. Beth descubre el hermoso palacio. Para las hermanas March, el Palacio Hermoso resulta ser la casa de los Lawrence, y los leones que deben enfrentar se asocian a la incomodidad de ser pobres ante la riqueza de sus vecinos. No obstante, pronto aprenden que Lori no se siente un benefactor, sino que las considera a ellas sus benefactoras, y terminan aceptando el intercambio de atenciones sin medir cuál era mayor. La filosofía y el trabajo duro de la familia March influye positivamente sobre Lori, y todas disfrutan de la casa de los Lawrence, excepto Beth, a la que le cuesta superar su miedo del hosco señor Lawrence. Al enterarse de esto, el abuelo de Lori le pregunta a la señora March, mientras Beth escucha, si una de las chicas podría ir a su casa a tocar el piano para mantenerlo afinado. Beth se aproxima y el señor Lawrence le cuenta enternecido que ella le recuerda a una nieta que falleció. Al día siguiente, Beth junta coraje para ir a la casa grande, donde encuentra partituras fáciles de aprender sobre el piano. A partir de entonces, empieza a ir todos los días. Para agradecerle al señor Lawrence, Beth le hace unas zapatillas. Conmovido con el regalo, el señor Lawrence sorprende a Beth regalándole el piano vertical que su nieta solía tocar. Beth está tan emocionada que decide ir de inmediato a agradecerle al señor Lawrence antes de que el miedo no se lo permita. El señor Lawrence la sube a sus rodillas y la abraza, recordando a la nieta que perdió. Beth le da un beso en la mejilla y desde entonces ambos se hacen grandes amigos. Capítulo 7. Amy en el Valle de la Humillación. Amy desea tener dinero y comprar unas limas confitadas para convidarle a sus amigas en la escuela. Meg le da $0.25 y Amy lleva las limas al colegio. Todas las chicas se enteran y una de ellas, que ha sido mala en el pasado con Amy, se muestra amable con ella para recibir una, pero Amy, rencorosa, le dice que no le dará ninguna. Como venganza, la niña le cuenta al profesor, el señor Davis, que Amy tiene ocultas unas limas en su pupitre. El señor David obliga a Amy a tirar sus limas por la ventana, luego le golpea las palmas de la mano y la hace quedarse de pie en el estrado hasta que termine la clase. Para Amy, esta experiencia es muy humillante, puesto que nunca ha recibido tal castigo, ni en la escuela ni en su casa. En el recreo, Amy toma sus cosas y se va a su casa. Marmee retira a Amy de la escuela porque no aprueba el castigo físico, pero reprende a Amy por romper las reglas del colegio y la alienta a ser más modesta. Amy reflexiona y se fija en Lori, que es un chico culto pero no engreído, y comprende que tener talento y ser elegante es bueno. Lo que está mal es darse importancia o vanagloriarse de ello. Capítulo 8. Encuentro de Joe con Apolo. Lori invita a Joe y a Meg al teatro. Amy ruega que la dejen ir con ellos, pero Joe se niega a tener que cuidarla. Amy se enoja tanto con su hermana que decide vengarse quemando un manuscrito de ella, que es una colección de cuentos que venía escribiendo hacía varios años. Joe, que tiene un temperamento iracundo, agarra con fuerza a Amy y la zarandea. Luego le da una bofetada y se marcha. Amy se da cuenta de que estuvo mal y le pide disculpas a su hermana, pero ésta se niega a perdonarla. Al día siguiente, Joe se va a patinar con Lori. Amy lo sigue, pero Joe, enojada, la ignora y no le advierte dónde el hielo es seguro para patinar. Amy se dirige al centro del lago, donde la capa del hielo es más fina. Joe está a punto de alejarse aún más cuando se da vuelta y ve a su hermana caer dentro del agua helada,
porque el hielo se ha quebrado. Laurie la rescata con la ayuda de Joe. De regreso en la casa, Amy está fuera de peligro, pero Joe le confiesa a su madre que, por estar tan enojada, casi pierde para siempre a su hermana. Marme le cuenta a Joe que ella también tiene mal carácter, pero que aprendió a controlarlo con la ayuda del señor March, y que su intención es dar un buen ejemplo a sus hijas con su comportamiento. Joe encuentra gran consuelo en la confidencia que le hace su madre, y ruega no dejar nunca más que su ira la acerque tanto a la tragedia. Capítulo 9. Meg de visita. En primavera, Meg va a pasar una quincena a la casa de Annie Moffat. A la señora March le preocupa que Meg regrese disgustada, pero le da permiso para ir. Meg se preocupa porque no tiene linda ropa para vestir, pero se alegra igualmente de tener esta oportunidad. Al principio, Meg se siente intimidada por los lujos de su anfitriona y sus visitas, pero pronto empieza a disfrutar del ocio y de las elegantes cenas, y adopta sus gestos, a la vez que envidia a sus amigas. Mientras se prepara para una fiesta informal, Meg se avergüenza de su segundo mejor vestido y decide ponerse el más lindo, si bien este también es sencillo. Se siente entristecida hasta que recibe unas flores de parte de Laurie y una nota de su madre. Ya más animada, comparte las flores con sus amigas y disfruta de la fiesta y de algunos cumplidos que recibe. Desafortunadamente, Meg deja de divertirse cuando oye a unas personas cotillear, diciendo que su madre quiere que se case con Laurie por su fortuna y que Meg debería desechar su vestido para que sus amigas le pueden regalar otro para el próximo baile. Meg se siente dolida e insultada, pero la vergüenza no la deja defenderse. A la noche llora, sintiendo que su mundo inocente ha sido corrompido por especulaciones románticas y chismes malintencionados. Al día siguiente, las otras chicas la tratan con más respeto, creyendo que Laurie la está cortejando. Meg se ríe de esto y responde que Laurie es un niño. Su amiga Belle insiste en prestarle uno de sus vestidos para la próxima fiesta y le pide que la deje vestirla como si ella fuese el hada madrina y Meg, la Cenicienta. Ella acepta y la noche de la fiesta aparece vestida a la última moda, llamando la atención de los invitados de la alta sociedad. Meg disfruta la atención, pero se siente extraña e incómoda. Laurie llega y también se incomoda con la apariencia de Meg. No le gusta cómo se ve ni cómo se comporta. Meg se da cuenta de su error y Laurie se disculpa por haber sido descortés. Meg pasa el resto de la velada interpretando su papel, bailando con Ned Moffat, coqueteando y bebiendo champán, pero en verdad no se divierte. Está lista para regresar a su casa cuando llegue el momento. De vuelta en su hogar, Meg le confiesa a Marmee y a Joe lo ocurrido. La señora March le dice que se olvide de aquellos chismes y se lamenta de haberla dejado ir. Meg dice que está agradecida y admite que a veces es lindo ser admirado. Marmee comprende, pero espera que Meg sepa valorar los elogios de quienes respeta y que sea modesta. Les explica a sus hijas que tiene planes para ellas, pero que estos son diferentes a los de otras madres. Marmee no espera que se casen por dinero, sino que se conviertan en buenas mujeres y que encuentren maridos honestos y amorosos, con quienes compartir deberes y alegrías. Ella anhela que se preparen para ese momento, haciendo que su hogar actual sea feliz. Y que confíen en que los hombres buenos y sinceros no se sentirán intimidados por la pobreza. Capítulo 10. Cuadrilla de correos. En primavera, las hermanas March atienden sus parcelas en el jardín, y los días lluviosos se entretienen con juegos como el de la sociedad secreta llamada el Club Pickwick, inspirada en Dickens, en la que cada una se disfraza y representa un personaje particular. El club cuenta con un periódico semanal, realizado por las 4 chicas. Joe propone admitir a Laurie dentro del club. Meg y Amy se oponen al principio, por miedo a que Laurie se burle de ellas,
pero Beth se pronuncia a favor del muchacho, que al final se gana la aceptación de todas. Entonces Joe sorprende al club, revelando que Lori estuvo allí todo ese tiempo, escondido en un armario. Lori se disculpa por el engaño y compensa su falta presentando una pajarera convertida en un buzón de correo, que colocan entre las dos casas. La presencia de Lori en el club anima sus reuniones y mejora la calidad del periódico, mientras el buzón se llena de regalos de y para las dos familias, desde corbatas, poesías y frutas confitadas hasta algunas cartas de amor. Capítulo 11. El experimento. Llega el verano y Meg y Joe celebran que se han liberado de sus compromisos laborales por 3 meses, por lo que se encuentran de vacaciones. Beth y Amy también desean descansar. Marmee les da permiso para realizar el experimento de no hacer nada por una semana, advirtiendo que pronto extrañarán el balance de tener algo de trabajo y algo de ocio. Las chicas se entregan a sus actividades de ocio. Meg compra y arregla nueva ropa, Joe se la pasa leyendo, Beth arregla su armario y aprende música, y Amy dibuja. Descubren que sus días se hacen cada vez más largos y se sienten agotadas por el tedio. Marmee y Hannah se encargan solas de los quehaceres del hogar hasta que llega el fin de semana. Entonces, la señora March le da el día libre a Hannah y se toma ella también unas vacaciones. Primero descansa en su cuarto y, más tarde, sale a pasear. A las chicas no les queda más que ocuparse de la casa, lo que al principio las alivia después de tanto descanso, pero enseguida se sorprenden de lo difícil que son los quehaceres del hogar. Meg arruina el desayuno y Joe decide encargarse del almuerzo y lo invita a Lori, pero termina con el pan quemado, la crema agria, el pudín grumoso y las fresas saladas. Presenciando el desastre, se encuentra también la señora Crocker, una vecina chismosa que se invita a almorzar, para mortificación de Joe. A pesar de la decepción, la comida les arranca una buena carcajada, a la que le sigue un solemne funeral para Pip, el pájaro de Beth, que murió por no recibir comida en toda la semana. Las chicas continúan trabajando hasta la noche, limpiando y sirviendo el té, y, cuando llega su madre, las encuentra agotadas. Marmee les pregunta a sus hijas si disfrutaron del experimento y les cuenta que ella las dejó solas a propósito para que pudieran ver lo que sucede si alguna decide dejar de colaborar en el hogar, puesto que la comodidad de todas depende de que cada una haga su parte. Les explica que el trabajo es sano porque las hace sentir independientes y útiles, y es importante poder tener un balance entre tiempo de trabajo y tiempo de placer. Después de este experimento, las chicas se comprometen a pasar el verano aprendiendo habilidades útiles y alcanzando nuevas metas. Capítulo 12. El campamento Lawrence. Un día, Beth trae del buzón un montón de cosas. Meg recibe un guante y un poema traducido del alemán por el señor Brooke, lo que hace que la señora March se pregunte por las intenciones del profesor de Lori hacia Meg. Joe recibe una nota de su madre en la que Marmee aplaude su esfuerzo por controlar su temperamento. Joe se siente muy agradecida y conmovida por el reconocimiento. También le llega un sombrero de alas grandes, regalo de su amigo y vecino. Finalmente, las chicas reciben una invitación de Lori a pasar el día en un campamento, en compañía de unas visitas de Inglaterra. Beth acepta ir, a pesar de su timidez, y todas se preparan. Joe se coloca su gracioso sombrero, a disgusto de Meg. Los Vaughns, Kate, Fred, Frank y Grace, son amistosos, aunque un poco engreídos de su nacionalidad británica. Kate es distante y Fred hace bromas todo el tiempo, mientras Frank tiene una pierna coja y atrae la compasión de Beth. Grace se lleva bien con Amy. Lori también invita a Ned Moffat, que desea ver a Meg, a Sally Gardiner y a su tutor, el señor Brooke, como adulto responsable del grupo.
Los criados de los Lawrence montan una gran carpa a la que el grupo llega remando, en botes. Luego juegan al croquet en 2 equipos, uno de Estados Unidos y otro de Inglaterra. Ambos juegan bien y se divierten, aunque Fred Bone hace trampa y eso enfurece a Joe, que sin embargo logra lidiar con su enojo, por lo que Meg y Lori la elogian. Después de jugar preparan el almuerzo, se sientan y empiezan a jugar al embrollo, un juego en el que todos deben formar una historia. El señor Brooke comienza con el relato de un joven caballero que desea la mano de una pobre princesa. La siguiente persona lleva la historia hacia otra dirección, y así sigue cada uno con sus ocurrencias hasta completar un cuento hilarante. Después, juegan a la verdad, y Lori y Joe logran que Fred confiese que hizo trampa en el croquet y que cree que la nación inglesa es perfecta. Mientras algunos se ponen a jugar a autores, Kate, Meg y el señor Brooke charlan. Kate menosprecia a Meg por ser una institutriz y el señor Brooke la defiende diciendo que las jóvenes norteamericanas valoran la independencia tanto como sus antepasados y se las admira y respeta por ganarse la vida por sí mismas. Luego ayuda a Meg a leer un poema en alemán. Parece que el señor Brooke siente interés por Meg, pero ella no se da cuenta. Ned hace más claras sus intenciones, pero Meg recuerda con mal gusto los chismes que oyó en la fiesta de los Moffat y evita cualquier señal de coqueteo. Capítulo 13. Castillos en el aire. Después de un día de frustraciones, Lori espía a las hermanas March yendo a un picnic y decide seguirlas. Las halla en un claro, y ellas le dan permiso para unirse, mientras ocupe su tiempo en algo. Le explican que, como parte de su juego de El progreso del peregrino, estuvieron trabajando para alcanzar sus metas durante el verano. Para trabajar al aire libre, eligieron este claro, al que llaman su montaña de las delicias. Llevan consigo sus cosas para continuar con su labor mirando el paisaje. Hablan sobre el cielo y cada uno describe cómo es su castillo en el aire o sueño para el futuro. Lori anhela ser un músico famoso en Alemania. Meg quiere tener una linda casa llena de lujos y de personas amables. Joe desea ser una gran escritora y tener un establo de corceles árabes. A Amy le gustaría ir a Roma y ser una renombrada artista. Y Beth solo desea quedarse en casa con su familia. Lori teme que su abuelo lo obligue a trabajar en su negocio, aunque él no quiera, y sostiene que se iría lejos si no fuese porque el señor Lawrence no tiene a nadie más. Joe lo alienta a seguir su sueño, pero Meg le recuerda que debe obedecer a su abuelo y confiar en que él será justo y amable, como lo ha sido con el señor Brooke. Entonces, cuenta lo que sabe sobre el señor Lawrence y el tutor de Lori, que ha renunciado a trabajos mejor pagos para cuidar a su madre y que ahora cuida de otra señora mayor. Aquella noche, mientras escucha a Beth tocar el piano para el señor Lawrence, Lori decide quedarse con su abuelo y abandonar su castillo de música. Capítulo 14. Secretos. Joe termina un manuscrito y se marcha a la ciudad a hacer un misterioso recado. Lori la descubre desde un gimnasio donde tomaba clases de esgrima, al que Joe confunde con un salón de billar, por lo que regaña a su amigo. Lori le cuenta que solo va a salones ocasionalmente, pero Joe le advierte que debe cuidarse de no convertirse en un muchacho horrible como Ned Moffat, que malgasta su tiempo y su dinero, y a quien Marmee no le permite visitar su casa. Luego de esta lección, Lori y Joe acuerdan intercambiar secretos. Joe revela que le ha dejado 2 de sus cuentos a un periodista para ver si se los publican, y Lori la felicita. El secreto de Lori es que John Brooke tiene uno de los guantes de Meg, por eso la muchacha ha recibido uno solo de regreso. Lori piensa que aquel romance es bastante encantador, pero Joe se siente molesta y confundida, por temor a que su hermana las abandone. Para hacerla sentir mejor,
Lori la convence de correr por la colina como un chico. Joe accede y se siente mejor, pero se topa con Meg, que la regaña por andar retosando como una niñita. Joe se defiende diciendo que desearía nunca envejecer, sintiendo que su hermana está creciendo y alejándose de ella demasiado rápido. Meg acaba de enterarse de una boda elegante y confiesa tener envidia, a lo que Joe responde que le alegra saber que Meg nunca se casaría con alguien pobre, como lo es el señor Brooke. Durante las 2 semanas siguientes, Joe actúa de forma extraña, siendo hosca con el señor Brooke, muy apegada a Meg y siempre riendo con Lori. Un día llega con un cuento del periódico y lo lee en voz alta para sus hermanas, a las que les gusta mucho la historia. Para su sorpresa, Joe les revela que es ella la autora, mientras se deleita con su primera publicación, pensando que algún día podrá ser independiente y ayudar a su familia con su escritura. Capítulo 15. Un telegrama. Un día gris de noviembre, justo cuando Marmee regresa al hogar, llega un telegrama del hospital de Washington, informando que el señor March está muy enfermo y pidiéndole a la señora March que vaya a asistirlo enseguida. Las chicas, Marmee y Hannah, sienten que su mundo ha cambiado. Se reúnen compartiendo temores y esperanzas hasta que Hannah se recompone, encontrando en el trabajo una cura para la desesperación. Todos empiezan a hacer mandados y preparaciones. El señor Lawrence se ofrece de escolta de la señora March, quien no quiere someter al anciano a tan largo viaje, por lo que su vecino insiste en que acepte en cambio la compañía del señor Brooke. Meg se entera de esto y se siente muy agradecida. La tía March envía dinero con una nota de reprensión. Más tarde ese día, Joe regresa del pueblo con una extraña expresión en el rostro y $25, una suma de dinero importante. Todos se sorprenden al descubrir, cuando Joe se quita el gorro, que vendió su pelo para contribuir a que su padre mejore. Joe tuvo que convencer al peluquero de que tome su cabello con la ayuda de su esposa, que se apiada de su situación, puesto que ellos también tienen un hijo en la guerra. La familia cena y se prepara para ir a dormir, a pesar de sus preocupaciones. Capítulo 16. Cartas. La madrugada encuentra a las chicas leyendo con diligencia, en busca de consuelo. Acuerdan despedir a su madre con alegría para no sumarle aflicciones. Marmee las deja al cuidado de Hannah y la protección del señor Lawrence y las alienta a mantenerse ocupadas con el trabajo y a no apenarse demasiado. Luego se marcha en carruaje a la estación de trenes junto al señor Brooke y las chicas retornan a sus trabajos. Al ver que Marmee dejó sus medias zurcidas antes de irse, en señal de que aún en los momentos más difíciles piensa en ellas, todas lloran juntas, agradecidas. Hannah les lleva café para alentarlas antes de que se vayan a hacer sus labores. Meg va a lo de los King, Joe a lo de la tía March. Beth y Amy se quedan a ayudar a Hannah en la casa. Apenas llegan a Washington, el señor Brooke envía un telegrama informando que el señor March está en vías de recuperarse. Luego envía informes diarios sobre el asunto. Las chicas se sienten aliviadas de que su padre esté mejorando, y todas le escriben a su madre contando que Meg se puso a la cabeza de la casa, que Joe se esfuerza en su trabajo, que Beth ayuda a Hannah con las tareas domésticas y que Amy se comporta con dulzura. El señor Lawrence les manda todo lo que puede y Lori hace lo posible por alegrar a todos. Capítulo 17. La pequeña infiel. Después de una semana de trabajo duro y virtud, las chicas empiezan a relajar sus obligaciones, volviendo a la normalidad. Joe se resfría, Amy retoma su arte y Meg pasa mucho tiempo releyendo las cartas del señor Brooke y escribiéndole a su madre. Beth es la única que sigue con sus quehaceres y también con los de sus hermanas. Va a visitar a los Hummel todos los días, pero cuando el bebé de la familia se enferma, les pide a sus hermanas mayores si pueden ir ellas a ayudar. Ellas lo posponen hasta que Beth
decide regresar ella misma, a pesar de su cansancio. Esa noche regresa a la casa y Joe la encuentra buscando medicina y leyendo sobre la escarlatina. El bebé de los Hummel ha muerto en sus brazos mientras su madre estaba buscando al doctor y, a su regreso, el doctor envió a Beth a la casa y le recomendó tomar belladona a modo de prevención. Joe se siente culpable y responsable de que Beth haya ido en lugar de ella. Despierta a Hannah, quien les asegura que la escarlatina no es grave si se atiende a tiempo y que Beth va a estar bien. Meg y Joe tuvieron escarlatina de bebés, por lo que no corren riesgo de contagio, pero Amy es enviada a lo de la tía March como precaución. Ella se rehúsa a ir hasta que Lori le promete que la visitará todos los días. Joe se convierte en la enfermera de Beth. Hannah cree que Beth no corre peligro y que no deberían contarle a Marmee para no angustiarla. Como se les ordenó hacerle caso a Hannah, las chicas obedecen, a pesar de que no les gusta mentirle a su madre y de que están muy preocupadas por su hermana. Capítulo 18. Días oscuros. Beth está muy enferma, pero Hannah intenta mantener las esperanzas. Es en este momento de la enfermedad de Beth que todos empiezan a apreciar más su dulzura y su ayuda desinteresada. La ternura y la virtud de Beth suavizan el carácter de Joe, que se queda a su lado cuidándola. Las chicas se sorprenden de todos los amigos que tiene la tímida Beth cuando el lechero y el tendero preguntan por ella. En el momento en que Beth empieza a delirar, las chicas le ruegan a Hannah que les dé permiso para escribir a su madre. Hannah lo considera, pero la decisión se hace más difícil cuando se enteran por una carta que el señor March sufrió una recaída y necesita a Marmee a su lado. El primer día de diciembre, el Dr. Banks decide que es hora de enviar por la señora March. Joe manda un telegrama y, cuando regresa, se entera por Laurie que su padre está mejorando. Angustiada, Joe llora con su amigo, quien la conforta con un poco de vino. Laurie entonces confiesa que se puso impaciente con Hannah y que, con el visto bueno de su abuelo, decidió comunicarse con la señora March el día anterior, por lo que su madre llegará tarde a la noche. Joe, extática, abraza a Laurie, que responde con unos tímidos besos que la hacen volver en sí. Joe se aparta y se disculpa por actuar de ese modo, culpando al vino de su reacción, y lo manda a Laurie a descansar. La noticia del regreso de Marmee trae una brisa de aire fresco a la casa, e incluso Hannah se siente aliviada. Beth, sin embargo, sigue muy afiebrada, inmóvil e inconsciente. A las 2 de la mañana, de repente, Beth se ve en paz y sin dolor. Joe piensa lo peor y empieza a llorar su muerte, hasta que Hannah se despierta y descubre que Beth se está recuperando. El Dr. Banks confirma la suposición de Hannah y las chicas, llenas de alegría, hacen vigilia hasta que la madre llega unas horas después. Capítulo 19. El testamento de Amy. Mientras Meg y Joe lidian con la enfermedad de Beth, la vida de Amy en lo de la tía March también es difícil. La tía se interesa por Amy, pero procura educarla con disciplina y demandas, sin el cariño y el afecto al que Amy está acostumbrada. Allí, debe cumplir con una cantidad extraordinaria de tareas domésticas: coser, leer en voz alta y tomar lecciones. Tiene muy poco tiempo libre. Para consuelo de Amy, Laurie cumple con su promesa de ir todos los días y pasear en coche con ella. Esther, la criada de la tía March, es muy amable con Amy. Le enseña las posesiones y las joyas de su tía, lo que hace que la niña se pregunte a dónde irán a parar todas esas cosas cuando la tía March muera. Esther le cuenta que, en su testamento, la tía March ha indicado que le dará algunas de sus joyas a Amy y a sus hermanas. Al enterarse de que ella procura dejarle un anillo turquesa que le gusta mucho, Amy decide ser más buena para ganárselo. Esther arma para Amy un lugar para que rece y medite, lo que conforta mucho a Amy.
por su resolución de ser buena, Amy decide escribir un testamento con la ayuda de Esther y le pide a Lori que sea su testigo. El muchacho le cuenta que, un día, Beth ha hecho algo parecido, indicando qué le dejaba de sus pertenencias a cada uno. Inspirada por la bondad de su hermana, Amy deja por escrito, en su testamento, que le corten mechones de sus rulos para sus amigos, haciendo con esto un gran sacrificio a su vanidad. Capítulo 20. En confianza. Luego de su llegada tardía, Marmee es recibida con amor y ternura. Después de escoltar a la señora March, Lori sale corriendo a contarle las noticias a Amy. Con paciencia y desinteresadamente, Amy suprime su deseo de ver a su madre y se comporta tan bien que se gana los elogios de Lori y de la tía March, quien le obsequia en recompensa el anillo turquesa. La espera no será larga, puesto que Marmee va aquella tarde a ver a Amy, para deleite de la niña. Madre e hija se sientan juntas en la pequeña capilla de Amy y charlan sobre el objetivo de la niña de ser buena. Al principio, Marmee cree que Amy es muy chica para llevar puesto el anillo, pero ella le explica que lo usa como recordatorio de no ser egoísta, para así ser tan amada como Beth. Marmee aplaude la intención de Amy y vuelve junto a su hija enferma. Aquella noche, Joe le cuenta a Marmee que el señor Brooke está interesado en Meg y que se ha quedado con su guante. La madre responde que el señor Brooke ha sido muy atento y afectuoso con ella y el señor March, y que fue sincero y honesto al revelar su deseo de trabajar para tener un hogar confortable antes de pedir la mano de Meg. El señor y la señora March creen que John, a pesar de ser pobre, es un buen hombre, aunque consideran que Meg es demasiado joven para estar comprometida. Marmee le pide a Joe que no le cuente nada a Meg hasta estar ella segura de los sentimientos de la joven. Joe cree que John enamorará a Meg y que todo cambiará y que su feliz vida se verá arruinada por esto. Cuando Meg entra, Marmee habla de John con cariño y al ver la reacción de Meg, determina que todavía no le ama, pero pronto lo hará. Capítulo 21. Lori da guerra y Joe impone paz. Joe hace un esfuerzo por guardar el secreto de su madre, a pesar de los intentos de Meg y Lori por revelar lo que oculta. Lori, previendo que el secreto concierne a Meg y al señor Brooke, idea un plan para averiguar de qué se trata. Meg recibe una carta que, cree, es de John, en la que éste le profesa su amor. Meg le responde, sin que nadie se entere, que es demasiado joven y que él debería hablar primero con sus padres. Para sorpresa de Meg, John responde diciendo que él no envió ninguna carta de amor y acusa a Joe de haberle tendido una trampa. Joe jura que no tiene nada que ver y se da cuenta de que Lori es el verdadero autor del engaño. Corre a buscar a su travieso amigo mientras la señora March le cuenta a Meg lo que el señor Brooke siente por ella. La joven se siente desencantada con todo el asunto y solo quiere que sean amigos. Lori y la señora March tienen una conversación privada, después de la cual el muchacho se siente avergonzado y le pide a Meg sinceras disculpas, prometiendo que no le dirá nada a nadie del asunto. Lori se ve tan arrepentido que Joe lo perdona, aunque no lo manifiesta. Más tarde, Joe se dirige a la casa de los Lawrence para hacer las paces y se entera que Lori tuvo una pelea con su abuelo por mantener su promesa de no revelar qué había sucedido. Sospechando que su nieto no quería decirle qué maldad había hecho, el señor Lawrence lo había zarandeado, lo que enfureció a Lori, puesto que consideraba que su abuelo debería confiar en su palabra y no castigarlo como a un niño. Lori se rehúsa a bajar para la cena hasta que su abuelo le pida disculpas y le propone a Joe huir juntos a Washington. A Joe le atrae aquella aventura, pero se da cuenta de que tiene deberes para con su familia y que, al ser una chica, no tiene las mismas libertades que su amigo.
Joe va en búsqueda del señor Lawrence para convencerlo de que se disculpe con Lori. Ella le dice que, si no lo trata con consideración, Lori podría escapar impulsivamente. Enseguida se arrepiente de haber dicho esto al ver que el señor Lawrence se detiene ante el retrato del padre de Lori, quien huyó. Joe da a entender que lo que dijo fue una broma y lo convence para que hagan las paces. Aunque el problema se haya resuelto, la travesura de Laurie hizo que Meg se enterara de los sentimientos de John. Capítulo 22. Hermosos prados. Se acerca la Navidad y tanto Beth como el señor March se están recuperando. El padre de las chicas anuncia que regresará pronto al hogar. La enfermedad de Beth hizo que las hermanas March sean más atentas y agradecidas. Meg trabaja con alegría. Amy quiere regalar sus posesiones y Joe cuida con dulzura de Beth. La mañana de Navidad, Beth declara que se siente tan colmada de felicidad que su vida estaría completa si no fuera por la ausencia de su padre. Las otras chicas están muy contentas con sus regalos navideños. Joe recibe su novela Ondine y Sintram. Amy, un grabado de la Virgen y el Niño. Y Meg, una falda de seda que le obsequió el señor Lawrence. Justo en ese momento, Lori anuncia desde la puerta otro regalo de Navidad para la familia March, abriendo espacio para que haga su entrada el señor March. Todos están conmocionados. Beth, que ve hecho realidad su deseo, halla las fuerzas para correr a los brazos de su padre. Es tal la algarabía que el señor Brooke besa a Meg por error. Más tarde, la señora March menciona lo amable y bondadoso que ha sido el señor Brooke, y esto molesta mucho a Joe. Después de cenar junto a los Lawrence y al señor Brooke, la familia March descansa y celebra, reunida. Reflexionan acerca del año que pasó, sobre sus dificultades y recompensas, y el padre afirma que como sus pequeñas peregrinas han transitado un camino muy difícil, pero considera que a partir de ahora sus cargas disminuirán mucho. El señor March observa las manos de Meg, antes suaves y pálidas, ahora quemadas y endurecidas, pero igualmente bellas, puesto que Meg ha reemplazado su vanidad por dedicación y esmero en el trabajo. Joe se ha convertido en una mujercita, de carácter fuerte pero no brava, que ha cuidado a Beth con amor maternal. Beth ha superado gran parte de su timidez y todos están agradecidos de tenerla a salvo. Amy es paciente y menos vanidosa y se dedica a modelar su carácter con el mismo cuidado con que modela sus figuritas de arcilla. Beth recuerda una parte del progreso del peregrino en la que los personajes descansan en una agradable pradera. Luego, la noche termina con Beth, acompañando con el piano un extracto de aquel libro en el que los personajes agradecen el contento y la dicha. Capítulo 23. Tía March resuelve el problema. A pesar de la alegría que reina en la casa por la vuelta del señor March, se percibe cierta incertidumbre en las miradas de inquietud que intercambian los adultos cuando piensan en Meg y John. Joe confronta a su hermana, quien le dice que, si John le pidiera matrimonio, ella le diría amablemente que es muy joven y que solo pueden ser amigos. En este momento llega el señor Brooke a recuperar su paraguas y a ver al señor March. Joe se va de la habitación para que Meg dé su discurso. Ella también se está por retirar, pero John la detiene, le toma la mano y le pregunta si ella lo quiere, puesto que él la ama. Olvidando su discurso, Meg simplemente le dice que no lo sabe. Él le pide que intente aprender a quererlo, y Meg se siente halagada. No obstante, al percibir en él una mirada de satisfacción, la de alguien que no duda del éxito de su empresa, Meg piensa en Annie Moffat y de repente comienza a actuar con coquetería como otras chicas, diciendo que no está interesada, siendo hiriente y distante. John está profundamente herido y Meg se siente culpable. Entonces, entra en la habitación la tía March. El señor Brooke se retira al estudio
mientras la tía March cuestiona a la ruborizada Meg. Previendo de qué se trata el asunto, la tía March le dice que si se casa con el pobre señor Brooke, no le dará ni un solo centavo de su fortuna. Sus dichos hacen que Meg se rebele y declare que se casará con quien ella quiera. Luego defiende a John hablando de su coraje, de su bondad y de su voluntad de esperar y trabajar duro antes de casarse. La tía March se marcha, enfurecida, y John se apresura en volver. Ha escuchado cómo Meg lo defendió y le pregunta de nuevo si puede esperar por ella. Una vez más, Meg pierde la oportunidad de pronunciar su discurso, respondiendo con un sí. Joe vuelve y se sorprende al encontrar a Meg sentada en las rodillas de John. Más se sorprende y se enoja cuando éste le da un beso y la llama hermanita. Joe corre a buscar a sus padres y se echa a llorar en su cuarto mientras aquellos bajan a ver qué sucede. El señor Brooke defiende su causa con elocuencia, convenciendo a los March de aceptar el compromiso, puesta su esperanza en que dentro de 3 años tendrá un hogar y un trabajo estable para ofrecerle a su querida y casarse con ella. Incluso Joe se conmueve con lo feliz que la ve a Meg, aunque se siente devastada pensando que perderá a su más querida amiga. Lori la consuela mientras ven lo feliz que se ve su familia. Capítulo 24. Algunos datos sobre los March. 3 años después, la guerra ha terminado y el señor March ha vuelto a sus funciones de ministro y jefe de hogar. Lidera la dinámica de la casa en la tranquilidad de sus libros, siendo la guía y la conciencia de la familia. John Brooke sirvió 1 año en el ejército hasta ser herido y dado de baja, y ahora trabaja de librero para mantener el hogar que compartirá con Meg. La hermana mayor de los March se prepara para la vida en matrimonio aprendiendo tareas domésticas. Aunque a veces envidia la vida ostentosa que llevan sus amigos, recién casados, Ned y Sally Moffat, está muy enamorada y feliz de empezar su nueva vida junto a su John. El nuevo hogar de Meg, Dovecote, es modesto, pero ha sido arreglado con gran cuidado y amor por su familia y amigos. Incluso la tía March, que había jurado no darle ni un centavo, halló la manera de obsequiarle en secreto una generosa colección de ropa blanca a través de otro pariente. Joe se dedica a escribir y Beth, que ha quedado debilitada por la escarlatina, lucha constantemente para estar mejor. Amy es ahora la acompañante de la tía March, quien la tentó de quedarse con ella pagándole lecciones de dibujo. Lori, complaciendo a su abuelo, asiste a la universidad y pasa una gran parte de su tiempo haciendo bromas y ayudando a sus amigos. Y cuenta con el amor de su abuelo y de las March como talismán contra la holgazanería. Lori a menudo invita a su casa a sus amigos de la universidad, quienes disfrutan mucho de la camaradería de Joe, que se siente entre ellos como pez en el agua, y de la belleza de Amy, por quienes muchos suspiran. Ocasionalmente, Lori insinúa que siente algo por Joe, pero ella rechaza sus indirectas. Capítulo 25. La primera boda. Meg quiere que su boda sea sencilla y honesta, como lo es ella, y rodeada de amor. Lleva puesto un vestido que confeccionó ella misma y, como accesorio, solo lleva flores. La tía March se escandaliza cuando, a su llegada, la novia se muestra antes de la ceremonia, dándole la bienvenida. Durante la ceremonia, la pareja hace sus votos con solemnidad y amor, y, una vez casados, Meg le da el primer beso a Marmee y a sus hermanas. En los 3 años que transcurrieron, Joe ha suavizado tanto su rostro como su lengua, y su cabello ha crecido hasta estar largo de nuevo. Beth es pálida y delgada, todavía débil pero alegre. Amy es para todos la flor de la familia y, en efecto, con sus 16 años, ya tiene el aspecto de una mujer hecha y derecha. La comida es simple, y aunque el señor Lawrence y la tía March llevaron vinos,
El señor y la señora March no lo sirven porque opinan que solo debe tomarse vino en caso de enfermedad. Al enterarse de que Lori bebe de vez en cuando, Meg aprovecha la ocasión para pedirle que prometa no volver a hacerlo, y Lori acepta. Finalizada la boda, todos exclaman que ha sido muy hermosa, a pesar de su simplicidad. El señor Lawrence le dice a Lori que le gustaría que eligiera como esposa a una de las chicas March, a lo que Lori responde que hará lo posible para que así sea. De esta forma empieza la vida de casada de Meg. Capítulo 26. Intentos artísticos. Persiguiendo su ambición de convertirse en una gran artista, Amy intenta varias formas de arte para entretenimiento de su familia, desde bocetos con plumilla a pirograbado, pintura al óleo, retratos al carboncillo y moldes de arcilla. Este último método termina mal porque Amy intenta hacer un molde de su pie con yeso. Este se endurece y deja su pie atrapado. Mientras tanto, la joven se esfuerza por aprender a ser una dama, lo que le resulta fácil por su tacto y encanto naturales. Con el objeto de pertenecer a la alta sociedad, Amy planea una fiesta para sus compañeras del curso de dibujo e insiste en convidar con una merienda sofisticada y alquilando un carruaje, comodidades a las que sus amigas están acostumbradas, pero que para la familia March son muy costosas. Marmee le dice que sería mejor hacer algo sencillo, que esté a su alcance, pero Amy se niega, diciendo que ella pagará por todo. Entonces la madre acepta, sabiendo que la experiencia será la mejor lección. Desafortunadamente, el evento no sale como ha sido planeado. Primero, deben posponer la reunión para el día siguiente, debido a la lluvia, después de haber preparado y dispuesto todo. Luego, Amy se va a buscar una langosta y se avergüenza cuando se topa con uno de los amigos de Lori del colegio. Finalmente, después de preparar una vez más la fiesta, una sola de las 12 chicas que Amy invitó asiste. A pesar de su decepción, Amy se comporta como una excelente anfitriona y su amiga es muy amable. Cuando se retira, la familia la consuela y juntos se ríen del percance. Capítulo 27. Lecciones de literatura. Jo desea ser escritora y pasa gran parte de su tiempo encerrada en su cuarto. Durante sus arrebatos de inspiración deja de comer y de dormir, mientras su imaginación se despliega en historias. Un día acompaña a la señorita Crocker a una conferencia y se entera de que los cuentos sensacionalistas, como los que escribe la señora Northbury, son muy leídos. También descubre que un periódico organiza un concurso de narración cuyo premio son $100. Jo secretamente escribe una historia del estilo, en la que incluye un terremoto en Lisboa, y lo envía a la competencia. 6 largas semanas después, Joe recibe una nota de felicitaciones y el gran premio, un cheque por $100. La familia celebra su éxito, aunque el poco mundano señor March le dice a Joe que debería aspirar a escribir algo mejor, sin importar el dinero. Joe, sin embargo, continúa escribiendo y se enorgullece de poder ayudar a la economía familiar. El dinero del primer premio lo destina a que su madre y Beth vayan a la playa a descansar y recuperarse. Con otras historias paga la factura de la carnicería, cambia la alfombra y compra ropa y comida para todos. Alentada por su éxito, Joe decide terminar y publicar su primera novela. Después de mucho esfuerzo, encuentra un editor que le pide que modifique y reduzca 1/3 del relato. Al reescribir, Joe trata de complacer a todos y, al hacerlo, no consigue complacer a nadie, menos de todo a ella misma. La novela se publica y Joe recibe $300 y montones de elogios, al igual que críticas, lo que aumenta su confusión, aunque está conforme con el intento. Capítulo 28. Experiencias domésticas. Meg y John pasan un tiempo maravilloso, aunque difícil, adaptándose a la vida de casados. La primera gran pelea viene cuando Meg
fracasa en su intento de hacer mermelada de grosella. Después de un día entero de cocinar sin conseguir que la mermelada tome consistencia, Meg termina llorando, exhausta. Desafortunadamente, aquel día John trae a un colega para cenar sin previo aviso, algo que su esposa le había alentado a hacer, suponiendo que siempre estaría lista para recibir cualquier visita. Al encontrar la casa hecha un desorden y sin cena preparada, y a Meg cansada y malhumorada, John se ve obligado a hacer de anfitrión e improvisar una cena para su invitado. Tanto Meg como John se sienten traicionados y heridos, y ninguno quiere disculparse primero, hasta que Meg recuerda un consejo de su madre y decide ceder. John también le pide perdón, y ambos logran apaciguar el primer conflicto. Meg también debe afrontar la envidia que le generan los lujos de su amiga Sally Moffat. Yendo de compras con ella, Meg empieza a comprar algunas cosas bonitas, pero innecesarias, hasta que, en un momento de insensatez, gasta $50 en una seda para hacerse un nuevo vestido. Meg se siente muy culpable por haber gastado tanto y se lo confiesa a John. Él se enfada y Meg trata de justificarse diciendo que está cansada de ser pobre. Inmediatamente se arrepiente del comentario, y aunque John enseguida la perdona, ella se siente muy mal. John empieza a trabajar hasta tarde y anula el encargo de un abrigo nuevo que necesita para cubrir los gastos. Ambos tienen una larga conversación acerca de cómo la pobreza fortalece su carácter. Al día siguiente, Meg se traga su orgullo y le pide a Sally que le compre la seda. Luego usa el dinero para comprar el abrigo de John y nunca más vuelve a desperdiciar dinero. Meses después, Meg da a luz a 2 gemelos, Margaret y John, a quienes apodan respectivamente Daisy y Demi. Capítulo 29. Visitas. Amy y Joe se preparan para hacer visitas formales a las familias vecinas, para gran consternación de Joe. Amy la viste y la instruye sobre cómo debe comportarse en cada casa para quedar bien, pero Joe, molesta con tener que ganar la aprobación de otros, actúa de forma inapropiada en todas las visitas. En una de estas, imita a una de las amigas de Amy, May Chester, y después trata mal a un caballero de título nobiliario. En su última visita a la tía March, a quien encuentran acompañada por la tía Carol, Joe es descortés y sus tías la miran con desaprobación. En contraste, las 2 tías encuentran a Amy encantadora. Ambas aprueban que Amy se sienta agradecida de poder colaborar en la feria que organizarán los Chester, mientras Joe sostiene que prefiere que no le hagan favores. La tía March y la tía Carol se miran entre sí como tramando algo, y luego le preguntan a las chicas si saben francés. Amy dice que sabe un poco, pero Joe dice que no le interesa aprender. Luego Joe propone que se marchen pronto, y las 2 tías las despiden, seguras de que han tomado una decisión. Capítulo 30. Consecuencias. Amy trabaja muchas horas preparando la mesa de arte en la feria de la familia Chester, haciendo sus propias piezas y solicitando las obras de otros. No obstante, después de tanto esfuerzo, la señora Chester le pide que le deje la mesa a su hija May y la mueve al puesto de flores. May Chester está celosa de Amy porque su arte es más lindo y porque han bailado más veces con la joven March que con ella. También escuchó rumores de que Amy se ha burlado recientemente de ella, aunque en realidad quien la imitó burlonamente fue Joe. Amy comprende que algún rencor hay detrás del pedido, aunque lo acepta con cortesía, quitando sus obras de arte de la mesa, y pasa el resto de la tarde arreglando el abandonado puesto de flores. En su casa, Amy cuenta que no quiere vengarse, aunque los Chester se hayan portado mal con ella. Y su madre coincide en que la dulzura es a veces la mejor arma contra los enemigos. La mañana siguiente, mientras lee un libro de proverbios que ha ilustrado, Amy recuerda que debe amar al prójimo e, inspirada, devuelve sus obras de arte al puesto que ahora ocupa May. Amy está orgullosa de ser generosa frente a la maldad,
aunque pasa un largo día sola en la mesa de flores, mirando con nostalgia la concurrida mesa de arte. Joe conspira para remediar lo ocurrido. Le pide a Lori que lleve de su casa flores frescas y que vaya con su tropa de amigos al puesto de Amy para llamar la atención del público. Lori accede de todo corazón, aunque le arroja unas miradas tan sugerentes que Joe le cierra la puerta en sus narices. La tropa logra que la mesa de Amy sea todo un éxito. Joe descubre que May se dio cuenta de que cometió un error y que, para compensar, se aseguró de que todas las obras de Amy fueran compradas. Al enterarse de esto, Amy envía a la tropa de Lori al puesto de May para que compren más obras. Joe admira el espíritu generoso de su hermana y le hace saber que la respeta mucho. Amy le explica que para ella, ser una dama significa ser realmente educada, tanto en palabras como en acciones. Joe confía en que Amy será recompensada por sus esfuerzos. La recompensa llega una semana después, en la forma de una invitación a acompañar a la tía Carol en su viaje a Europa. Joe se sorprende de no haber sido ella la elegida, dado que Amy es muy joven y se siente muy dolida. Marmee le cuenta que a la tía Carol no le gustó el modo en que Joe se comportó en la visita que realizó con Amy, diciendo que no quería favores y que no le interesaba aprender francés. Joe se lamenta mucho de haber sido tan irreflexiva y de haber estropeado su oportunidad de viajar. Marmee le pide que no arruine la felicidad de Amy, y Beth la consuela diciendo que no podría estar lejos de ella. Joe se comporta bien y hace un gran esfuerzo por parecer feliz, mientras Amy se prepara para irse, y, una vez que se ha ido, se larga a llorar desconsoladamente. Amy se siente feliz hasta que abandona a su familia y le ruega a Lori que cuide de ella. Él le promete que así lo hará, y que de suceder algo iría a consolarla, sin imaginar que pronto tendrá que cumplir su promesa. Capítulo 31. Nuestro corresponsal en el extranjero. Nos enteramos del viaje de Amy a través de las cartas que envía a su hogar. Ella describe el barco rumbo a Irlanda y el tren a Londres con detalles pintorescos, compartiendo lo que su mirada artística absorbe de las escenas que observa. Amy disfruta mucho del viaje y de las atenciones de varios caballeros que conoce en el camino. A pesar de ser Londres lluviosa, ella aprovecha para hacer compras con su tía. Se sorprende al recibir de visita a Fred y a Frank Bond, con quienes se divierte recordando el campamento Lawrence y yendo al teatro. Los Bond son muy buenos anfitriones en Londres. Acompañan a Amy y a su sobrina Florence a museos y a picnics. Y se entristecen cuando la joven Marge y los Carroll parten a Francia, aunque tienen la esperanza de poder reencontrarse en Roma. Amy disfruta particularmente de Fred, quien luego la sorprende yendo a París. Ella y sus tíos agradecen que Fred los acompañe y les sirva de traductor mientras pasean por el Louvre y otros lugares. Amy disfruta de su compañía cada vez más. Navegando por el Rin, Fred se hace amigo de unos estudiantes con quienes les canta una serenata a Amy y a Flo bajo la luz de la luna. En Alemania, mientras Amy se lamenta de no haber leído más, en particular a Goethe, Fred pierde dinero jugando y Amy le dice que él necesita casarse con alguien que lo cuide. Se da cuenta de que Fred le tiene afecto y, siendo práctica como es ella, decide que si él le pide matrimonio, ella dirá que sí. Fred proviene de una familia adinerada, es relativamente agradable y Amy cree que podrán aprender a apreciarse mutuamente. La menor de los March prefiere vivir cómodamente a estar enamorada. Fred debe marcharse porque su hermano Frank está enfermo, pero le pide a Amy que no lo olvide. Y los dos planean volver a verse en Roma. Capítulo 32. Tiernas inquietudes. Marmee nota que algo preocupa a Beth, porque hace un tiempo que se la ve triste, y le pide a Joe que descubra cuál es su secreto. Después de observarla, Joe cree descubrir que Beth está enamorada de Lori.
Joe se convence de que conseguirá que su amigo corresponda a su hermana. Pero Lori ha estado intentando demostrar lo que siente por Joe, aunque ella se esfuerza por ignorarlo o negarlo. Mientras piensa qué hacer, Joe conversa con Lori sobre flirtear, cosa que él hace a menudo con varias muchachas, sin darle mucha importancia, aunque no le gusta que las mujeres muestren su coquetería en exceso. Joe le aconseja que busque una chica modesta, pensando en Beth, pero que espere a terminar sus estudios y ser digno de ella. Lori cree que Joe se refiere a sí misma y se siente alentado a mejorar para merecer su amor. Empieza a comportarse más seriamente y habla de pasar a una nueva página en su vida. Aquella noche, mientras duermen, Joe encuentra a Beth llorando. Ella no quiere contar qué pena le aqueja porque Joe no puede ayudarla, pero le promete que cuando llegue el momento, se lo dirá. Joe, creyendo que su corazón adolece por Lori, la conforta. Al día siguiente, decide que pasará el invierno en Nueva York, trabajando como institutriz en la pensión para las hijas de la señora Kirk, una amiga de Marmee. Joe le cuenta a su madre que teme que Lori le esté tomando un cariño que ella no puede corresponder. A Marmee le alegra que eso sea lo que Joe siente, porque cree que los dos son demasiado parecidos en su temperamento para ser pareja. Joe le confiesa que cree que Beth gusta de Lori, lo que Marmee no cree cierto, aunque igual piensa que Joe debería irse lejos para el bien de Lori. Joe le pide a Beth que cuide de Lori por ella. El muchacho simplemente le dice que no le hará ningún bien, que ella se aleje. Capítulo 33. El diario de Joe. En sus cartas, Joe describe su vida en la pensión, donde instruye a sus dos pupilas. La señora Kirk es muy amable, aunque está siempre atareada, y Joe se siente un poco tímida en esa gran casa. Le llama mucho la atención el profesor Baer, un alemán pobre de casi 40 años que enseña allí, donde vive con sus dos sobrinos, a quienes ha adoptado. Como la habitación donde Joe cuida a las niñas Kirke es contigua al estudio del señor Baer, Joe observa a menudo sus lecciones y sus juegos con los chicos, y lo oye silbar melodías, ser amable con los criados y discutir de filosofía con hombres más jóvenes. Tanto ella como el profesor tienen un buen espíritu y disfrutan tanto de los niños como de la literatura, por lo que se hacen buenos amigos. Joe también se hace amiga de la señorita Norton, una mujer soltera y rica que vive en la casa. En gratitud por su amabilidad, Joe enmienda la ropa del señor Baer, que él arregla por sí solo, y el profesor le devuelve el favor con lecciones de alemán. En vísperas de Año Nuevo, intercambian regalos y su amistad florece. Joe, a quien no le agradan los mequetrefes de la pensión, se siente muy agradecida de poder contar con el señor Baer. En el baile de mascarada, ella asiste y es muy sociable e histriónica, por lo que muchos se sorprenden al descubrir a Joe detrás de la máscara, quien se mostraba en la gran casa seria y distante. Capítulo 34. El amigo. Por mucho tiempo, Joe ha deseado tener dinero para cuidar de Beth, viajar al exterior y tener siempre lo necesario para compartir con otros. Después del éxito de su primer relato sensacionalista, continúa escribiendo este tipo de historias en Nueva York para el periódico Weekly Volcano. El editor acepta la primera historia solo si quita todas las partes morales, lo que preocupa a Joe, pero accede por los $25 que recibe. Para que las tramas sean vívidas y apasionantes, Joe incluye material cada vez más extravagante que busca en artículos de periódicos y en relatos antiguos. Sabiendo que su familia no aprobaría estas historias, las publica de forma anónima y no les cuenta nada del asunto. De esta manera, Joe se focaliza más en el fin que en los medios para obtener las ganancias que desea. Joe se pone a estudiar diferentes personajes, tanto reales como imaginarios, y descubre que el profesor Baer es un héroe de los de carne y hueso.
se pregunta por qué todo el mundo lo quiere, sin ser rico, ni joven, ni hermoso, y concluye que es por su benevolencia, su sencillez, su alegría y su buena voluntad para con los otros. Ella se entera de que en Alemania es un reconocido y honorable profesor, mientras en Estados Unidos es un tutor humilde que nunca menciona su verdadero intelecto y posición. Cuando Joe asiste a una conferencia de literatura con el profesor y la señorita Norton, se desilusiona al ver a autores, científicos y músicos cuyas obras ella admira comportarse como cualquier persona normal, coqueteando, rumoreando y comiendo sin delicadeza. Joe se fascina con una conversación sobre filosofía que cuestiona la religión, poniendo en su lugar la razón y el intelectualismo. El profesor Baer, preocupado por ella y por otros jóvenes presentes que se sienten atraídos por este sistema de pensamiento vacío, se pronuncia en defensa de la religión y la moral. Al oír esto, Joe siente que su mundo está de nuevo en orden y su respeto y admiración por el señor Baer se acrecientan. Durante una de las lecciones de alemán, el señor Baer critica los relatos sensacionalistas de los periódicos, como los que Joe escribe en secreto. Le cuenta el disgusto que le genera que esas porquerías ingresen en los hogares y su desprecio hacia quienes las escriben. Joe se sonroja y le dice que esas historias pueden ser tontas, pero no hacen daño y a la gente le gustan. El señor Baer se da cuenta de que Joe debe ser una de esas escritoras y, como sabe que ella está lejos de la brújula moral que es su familia, le contesta que no todas las demandas deben ser satisfechas y que aquella no es una forma honesta de ganarse el pan. De regreso en su habitación, Joe relee sus historias y descubre que el señor Baer tiene razón, por lo que decide quemarlas. Luego intenta escribir historias morales y relatos para niños, pero no encuentra quien se los publique. Finalmente, decide dejar de escribir por el tiempo que le queda en Nueva York. Su amistad con el señor Baer se profundiza y todos se entristecen cuando Joe abandona la pensión, en junio. Mientras se despiden, Joe le pide al profesor que la visite, pero luego se ruboriza sin querer cuando habla de Lori, y el señor Baer tiene la impresión de que Joe está enamorada del joven. Aquella noche, solo en su habitación, el señor Baer se lamenta pensando que Joe no es para él. Capítulo 35. Mal de amores. Lori, que ha estado trabajando duro mientras Joe estaba ausente, se ha graduado de la universidad con honores y todos se sienten muy orgullosos de él. También se dejó crecer el pelo como a Joe le gusta y ha dejado de jugar al billar. El día que regresa de la universidad, se encuentra con Joe, quien teme que Lori le proponga matrimonio, y está en lo cierto. Lori le confiesa que la ama desde el momento en que la conoció y le cuenta lo mucho que ha trabajado para ganarse su amor. Joe le dice que lo siente, que ha intentado amarlo de la misma manera pero que no puede engañarse. Lori la acusa de amar al señor Baer, lo que hace reír a Joe, ya que aquello está lejos de su mente. Ella intenta que Lori entre en razón, pero el joven se siente herido y trata de convencerla, diciendo que todos esperan que se casen y que no deben decepcionarlos. Sin embargo, Joe acuerda con Marmee en que son demasiado parecidos para ser pajera, por ser ambos obstinados y poseer un carácter fuerte. Según Joe, Lori debería casarse con una mujer más refinada y encantadora. Esto enfurece a Lori, que se aleja diciendo que se va al infierno. Alarmada, Joe se va directo a hablar con el señor Lawrence para contarle lo sucedido. El abuelo de Lori se siente desilusionado, pero es comprensivo. Comparte la preocupación de Joe por la impetuosidad de su nieto y diseña un plan para viajar con él al exterior, donde Lori podrá visitar los lugares que le plazcan mientras él se ocupa de negocios en Londres y visita a unos amigos en París. Aquella noche, le cuenta el plan al descorazonado Lori, que finalmente accede a pesar de que nada le entusiasma. Joe siente que ha clavado una daga en el corazón de su mejor amigo
y que su muchacho regresará del viaje siendo un hombre cambiado. Capítulo 36. El secreto de Beth. De regreso en su hogar, Joe nota un cambio en Beth, como si su condición mundana estuviera desapareciendo, dejando entrever un brillo celestial. Le propone hacer un viaje a las montañas con las ganancias del periódico, pero Beth le pide ir a un lugar más cerca de casa, por lo que ambas se van a la playa por unas semanas. Mientras están allí, Joe se da cuenta de que el secreto de Beth era que, de a poco, su hermana está muriendo. Le confiesa que creía que sufría de amor por Lori, cosa que Beth nunca sintió, aunque espera que el joven sea en algún momento su hermano. Joe señala que la única que queda para ser esposa de Lori es Amy. Beth le explica que durante el otoño estuvo triste porque había perdido la esperanza de vivir. No quería hablar de ello entonces, pero ahora ha hecho las paces con su destino, esperando con valentía y piedad el momento de despedirse. Joe todavía tiene la esperanza de que se recuperará, pero Beth le dice que siempre tuvo el presentimiento de que no viviría mucho, puesto que nunca fue ambiciosa ni tuvo planes a futuro, como sus hermanas. No cree que pueda mejorar, pero desea disfrutar pacíficamente los días que le quedan, y le pide a Joe que consuele a sus padres. Joe acepta y decide dedicarse en cuerpo y alma al bienestar de su hermana. Cuando vuelven de su descanso, el señor y la señora March se dan cuenta del cambio de Beth y comprenden la verdad sin necesidad de palabras. Capítulo 37. Una nueva impresión. En Navidad, Lori va a Niza para ver a Amy. Ambos disfrutan de la compañía del otro, que les recuerda su hogar. Amy a menudo siente que debería volver para ver a Beth, pero su familia le dice que no abandone su viaje. Después de un año de no verse, los dos jóvenes tienen nuevas impresiones uno del otro, descubriendo que han crecido y ahora son adultos. Amy, que no sabe que Joe rechazó a Lori, encuentra al joven indiferente y distante, casi hastiado. Lori ve en Amy una joven elegante y agraciada que no ha perdido su espíritu natural. Amy invita a Lori al baile de Navidad y se arregla muy bien para causar una buena impresión en el joven caballero. Lori la admira y le dispensa cumplidos, pero ella quiere que él sea tan franco y natural como si estuvieran en casa. Luego, Amy, que es solicitada por otros caballeros, se frustra ante la actitud desinteresada de Lori. Al observarla bailar con ánimo y propiedad, la admiración de Lori crece, y cuando Amy regresa a su lado, cambia de actitud y se muestra más atento. Él se anota para bailar con ella el resto de los bailes que quedan, y los dos disfrutan de una hermosa velada juntos. Capítulo 38. Salirse del mundo. Con sus hijos Daisy y Demi, llegan nuevos desafíos para Meg y John. Durante el primer año, Meg está completamente absorbida por sus bebés, en detrimento de la felicidad de la pareja. Meg deja de dedicarle a John su atención y su tiempo, a lo que él responde pasando más tiempo fuera de su hogar, en la casa de un amigo. Pasado un tiempo, Daisy y Demi se tranquilizan y ya no necesitan del cuidado constante de su madre. Entonces Meg se siente sola en su casa y extraña la compañía de John. No quiere pedirle que se quede en el hogar, y así continúan extrañándose el uno al otro hasta que Marmee se entera de la situación. La señora March le dice a Meg que el deber para con sus hijos le hizo olvidar su deber para con su esposo. La alienta a incluir a John dentro de la crianza de los chicos, en especial de Demi, contándole su propia experiencia con el señor March. También la anima a hacer más quehaceres del hogar mientras Hannah atiende a los bebés y a interesarse por los asuntos del mundo, puesto que la afectan a ella lo mismo que afectan a cualquier hombre. Meg acepta y sorprende a John con una linda cena y siendo muy atenta con él. Demi intenta unirse a la cena
y descubre que su padre es mucho más estricto que su madre. Al principio, a Meg le cuesta mucho la disciplina severa de su marido, pero pronto aprende a confiar en que John será tan amable como firme criando a sus hijos. La pareja trata de interesarse por las preocupaciones del otro, la política y la costura, y se ponen de acuerdo en salir con más frecuencia y en hacer del hogar un lugar más agradable para todos, lo que consiguen con gran éxito. Capítulo 39. Laurie, el perezoso. Laurie extiende su visita a Nyssa por un mes, en vez de una semana como había planeado, y tanto Amy como él disfrutan de estar acompañados. Un día, van a Valrosa, donde Amy hace un dibujo de él para descubrir qué ha cambiado en su amigo. Le preocupa que se haya metido en problemas jugando o que sufra de amor por una mujer casada, pero Laurie le dice que no se preocupe. Él le pregunta a Amy cuándo se convertirá en una gran artista, a lo que ella le responde que Roma la hizo darse cuenta de que tiene talento pero no genio, por lo que ha decidido abandonar su sueño artístico para dedicarse a ser una dama elegante. Laurie admira su nueva determinación y sugiere que Fred Boone podría ser una oportunidad para convertirse en lo que ella desea. Amy responde con reserva, pero admite que se casaría con Fred si él le propusiese matrimonio, a pesar de no estar enamorada de él. Sorprendido, Laurie se decepciona con que Amy busque casarse por dinero, dado que eso no es lo que le enseñaron en su familia. A continuación, Amy le da un sermón a Laurie sobre su indolencia y lo incita a volver a encontrarse con su abuelo, como habían acordado, y ser de utilidad. Ella le dice que lo desprecia por ser egoísta y perezoso, y por malgastar las oportunidades que vienen con el dinero, la salud y la buena posición. Amy desea que Joe estuviera allí para asistirla en su sermón, y al ver la reacción de Laurie, se da cuenta de lo que no le contó su familia, que Joe lo ha rechazado. Laurie confirma sus sospechas, y Amy se disculpa por haber sido tan dura con él. Luego lo alienta a aceptar la derrota con más resolución y a hacer algo para ganarse el amor de Joe, o al menos su respeto. La muchacha termina su sermón mostrándole 2 dibujos que hizo de él, el que hizo recién y otro, más tosco, de hace unos años, en el que Laurie iba a caballo y se lo veía activo y lleno de vida. Al día siguiente, Amy recibe una nota de Laurie en la que le avisa que se ha ido a encontrarse con su abuelo, comportándose como un buen muchacho. Capítulo 40. Un valle de sombras. En la casa de los March, todos hacen lo mejor que pueden para que Beth sea feliz por el tiempo que le queda. Le preparan una habitación con su piano, su mesa de trabajo y las mejores pertenencias de cada integrante de la familia. Además la miman, dándole sus gustos. Beth, que no pierde su deseo de trabajar y complacer a los que la rodean, prepara mitones, papel secante y otras cosas útiles para los escolares que pasan por su ventana. Este hermoso tiempo en que la familia se reúne en aquella habitación, leyendo y trabajando juntos, los prepara para la etapa difícil que viene a continuación, cuando Beth empieza a agotarse y a sufrir dolores. Joe duerme a su lado en un sofá y no se aleja nunca de ella. Siente que cuidar de Beth es el mayor honor que hasta entonces ha tenido. Durante este tiempo, Joe aprende a ser paciente, diligente y cariñosa, y a tener fe, mientras aprecia la belleza de la vida simple y humilde de su hermana. Joe compone un poema laudatorio de la vida de Beth, en el que le agradece todo lo que le ha enseñado. Y cuando Beth lo lee, se siente muy dichosa, porque su única preocupación era que su vida haya sido en vano. Joe le dice que ella permanecerá viva en todo lo que le ha enseñado, y Beth le pide que tome su lugar en la casa cuidando de sus padres. Joe acepta y decide tomar una nueva meta en su vida, abandonando su sueño de ser una gran escritora o de viajar al exterior. Beth muere en paz en la primavera,
y quienes la amaron se sienten agradecidos de que finalmente haya encontrado descanso. Capítulo 41. Aprendiendo a olvidar. El sermón de Amy hace que Lori se dé cuenta de su holgazanería y su egoísmo. Se dirige a Viena con el objetivo de ganarse, si no el amor, al menos el respeto de Joe, escribiendo un requiem o una ópera. Descubre que Joe, con todos sus defectos y manías, no encaja bien en el rol de heroína, por lo que toma a Amy como su modelo. Sin embargo, después de escuchar un concierto de Mozart, Lori coincide con Amy en que tener talento no es lo mismo que ser un genio y acepta con humildad que no será un gran músico. Abandonando su sueño, Lori se pregunta qué debe hacer a continuación. En este tiempo, se sorprende de lo rápido que desaparece su apasionado amor por Joe, a pesar de sus sinceras intenciones de amarla toda la vida. Le escribe para preguntarle, por última vez, si en algún momento le corresponderá, y su respuesta confirma de nuevo el rechazo. Joe le pide que vaya a ver a Amy, para quien debe ser difícil estar lejos de casa estando Beth tan enferma. Después de abandonar sus esperanzas de amor, Lori empieza a intercambiarse cartas con Amy, quien en efecto padece nostalgia. Lori se va de Viena y se dirige a París, a la espera de que Amy le pida que la vaya a visitar a Niza. Amy quiere ver a Lori, pero no lo invita porque Fred Bone ha vuelto. Sin embargo, y a pesar de su plan, rechaza la propuesta de matrimonio de Fred. Ella disfruta mucho de escribirle a Lori, y ambos conservan las cartas apreciando el afecto, que creen fraternal, pero que en realidad es romántico. Lori se alivia cuando se entera de que Fred se fue a Egipto, comprendiendo que Amy lo rechazó. Amy se encuentra en Vevey con los Carroll cuando se entera de la muerte de Beth. Lori va a visitarla unas semanas después, apenas recibe las noticias, y la encuentra sentada en un jardín. Allí descubre en Amy un costado tierno poco visto. Apenas lo ve, Amy corre hacia él, y, mientras se abrazan, ambos descubren que se aman recíprocamente, aunque no hablan de ello. Los dos encuentran consuelo en estar juntos durante este momento triste, mientras la tía Carol alienta discretamente su unión. Hacen muchas actividades en Vevey, y Amy admira el cambio que se ha producido en el joven Lawrence. Al principio, Lori se siente culpable de haber reemplazado a Joe por Amy, pero siente que su nuevo amor es genuino y espera el momento oportuno para decir algo. El momento llega cuando están remando juntos en el lago. Lori le pregunta si le gustaría que fuesen siempre en el mismo bote, y Amy responde que sí. Capítulo 42. Sola. A pesar de haberse preparado para aceptar la muerte de Beth, Joe se siente devastada y le angustia la tarea de dedicar su vida entera a cuidar del hogar. Su madre la consuela compartiendo su dolor, y Joe halla refugio en los consejos de su padre, con quien tiene largas conversaciones. En sus labores domésticas intenta adoptar el espíritu alegre de Beth para que la casa esté cuidada y sea confortable. Joe también descubre lo mucho que ha mejorado Meg en su rol de esposa y madre, y al verla tan feliz, se pregunta si ella podrá disfrutar también de la vida de casada. Marme le sugiere a Joe que retome la escritura, que tanta alegría le dio en el pasado. Al principio Joe duda, pero se pone a escribir, y el resultado es una historia sencilla, pensada para su familia, que recibe críticas muy buenas tanto de su grupo cercano como de desconocidos de todas partes cuando se publica en el periódico. A Joe le sorprende la repercusión que tiene, y el padre le explica que al haber escrito una obra tan sincera, sin pensar en la fama o el dinero, ha conseguido llegar al corazón de sus lectores. Cuando Lori y Amy escriben contando que se comprometieron, Joe se siente feliz por ellos, pero empieza a anhelar el amor y la alegría que su hermana y su amigo poseen. En el desván se pone a mirar un baúl con recuerdos de su infancia y adolescencia,
y allí encuentra el cuaderno de notas de Nueva York y una carta del señor Baer, que le recuerdan su amistad y le producen deseos de verlo. Capítulo 43. Sorpresas. La víspera de su cumpleaños número 25, Joe se lamenta ante la perspectiva de convertirse en una solterona que se la pasa escribiendo. Lori, que ha regresado del exterior con Amy, sorprende a Joe mientras ella piensa en su soledad. Por un momento se sienten extraños, después de tanta distancia y de haber cambiado tanto, pero enseguida se complacen de verse y reavivan su amistad. Lori menciona al pasar que se ha casado con Amy, sorprendiendo de nuevo a Joe. Le cuenta que lo hicieron para que Amy lo pudiera acompañar a ver a su abuelo y regresara a casa mientras los Carroll permanecían en el extranjero. Lori le dice a Joe que todavía la ama, pero como a una hermana, y que así se habrían dado las cosas de forma natural si él hubiese esperado a que se le pasase su alocado amor, como Joe le había sugerido. Él le pide si pueden volver a ser amigos como antes, pero Joe le dice que no serán amigos como antes, cuando eran dos niños que hacían travesuras, sino como el hombre y la mujer que son ahora. Joe se siente feliz de tener a Lori a su lado y, cuando llega toda la familia, la alegría se siente en todas partes, con algunos tristes recordatorios de la ausencia de Beth, como cuando el señor Lawrence le pide a Joe que ahora ella sea su niña. Después del té, la familia sube a la planta alta, dejando a Joe sintiéndose sola apenas un momento, puesto que alguien golpea a la puerta y, al abrir, Joe se sorprende al ver al señor Baer, que vino de visita. Lo invita a entrar, lo presenta con orgullo al resto de la familia, y todos rápidamente se sienten a gusto con él. El señor March ve en el señor Baer aún igual, y charlan animadamente. Los hijos de Meg, por su parte, se sienten atraídos por él como por un imán. Le revisan los bolsillos y le tiran de la barba. Incluso Lori logra sobreponer sus sospechas de hermano y se acerca a escucharlo. El señor Baer mira de reojo a Lori y a Joe, hasta que se entera, para su placer, de que Lori se ha casado con Amy. Aquella velada termina con Amy cantando una de las canciones de Beth y, luego, con el canto del profesor alemán, acompañado de Joe. Cuando se despiden, el señor Baker promete que volverá, puesto que debe atender unos negocios en la ciudad, y todos demuestran que lo aprueban. Capítulo 44. Señor y señora. Lori y Amy conversan acerca del señor Baer como candidato para Joe, deseando poder ayudarlo económicamente, sin herir su orgullo. Lori le asegura a su esposa que se pondrá feliz por Joe, sin remordimiento, y Amy, a su vez, le asegura que se hubiera casado con él incluso si fuese pobre. Se lamentan de que haya mujeres que se casen por dinero, y que hombres y mujeres, ambiciosos pero pobres, no se animen a pedir ayuda. Se comprometen a compartir su riqueza con otros menos afortunados, en particular con las jóvenes que tengan talentos artísticos, mientras sienten que su mutuo amor se fortalece junto con el deseo de compartirlo con otros. Capítulo 45. Daisy y Demi. Daisy y Demi son bastante precoces. Daisy emula a su madre jugando a realizar las tareas del hogar, y Demi realiza imitaciones de máquinas. La niña es una dulce criatura, cuya naturaleza angelical recuerda a Beth, si bien no es tímida. A ella le gusta comprender cómo funcionan las cosas, su cuerpo y su mente, cosa que su abuelo, el señor March, aprovecha para tener diálogos socráticos con su nieto. Los dos niños quieren mucho a Joe y se entristecen cuando el señor Baer va de visita, porque les quita el tiempo y la atención que su tía Dodo les dedica, aunque disfrutan también de la compañía y de los regalos del profesor. Al ver que el señor Baer le da un chocolate a Joe, Demi pregunta si a los niños grandes le gustan las niñas grandes. Aquella pregunta hace que el señor March se dé cuenta de que el señor Baer
no solo los visita para charlar con él sobre filosofía, sino también para cortejar a Joe, aunque ni su hija ni el profesor hablen de ello. Capítulo 46. Bajo el paraguas. Durante las frecuentes visitas del señor Baer, todos se dan cuenta de que el amor crece entre él y Joe. Se regocijan al ver que el espíritu de Joe se eleva, aunque nadie se anima a decir una palabra al respecto. Joe, sin embargo, teme que después de años de enorgullecerse de su independencia, Lori se burle y se ría de ella. Después de 2 semanas de visitas diarias, el señor Baer se ausenta por unos días. Decepcionada y enfadada, Joe va a la ciudad con la excusa de hacer unos mandados, aunque su intención es cruzarse con él. Cuando comienza a llover, se reprende a sí misma por hallarse en esa situación, hasta que nota que alguien ha puesto un paraguas encima de ella. Es el señor Baer. Él le pregunta si puede caminar con ella y Joe acepta alegremente. Ella que hace un esfuerzo por mantener la calma, ya que no quiere revelar sus sentimientos, y eso le da una impresión errónea al señor Baer, que siente que ella no lo ama. El profesor le revela que ha encontrado un lugar para enseñar en el oeste y que partirá pronto. Joe oculta su desilusión, mientras el señor Baer compra unos regalos para la última visita a los March. Después de comprar, el señor Baer le propone ir a su casa y Joe acepta. La lluvia y la partida del señor Baer la hacen entristecerse y empieza a llorar en silencio. Él le pregunta por qué llora y ella le confiesa que le apena que se vaya. Esto alienta al profesor, porque significa que Joe siente algo por él. Entonces, le revela que ha venido para declararle su amor y le pregunta si lo considera más que un amigo. Ella responde que sí. De esta manera, disfrutan juntos una larga caminata hacia la casa, sin importarles la lluvia ni el barro y sintiéndose dichosos mientras empiezan a abrir sus corazones uno al otro. Friedrich, como ahora lo llama Joe, le pregunta si alguna vez amó a Lori y ella le explica que siempre lo quiso como un amigo. Joe, a su vez, le pregunta a Friedrich qué hizo que se decidiera a venir y él le muestra un poema, publicado y firmado por Joe, que le dio un destello de esperanza. El señor Baer tiene la intención de ir al oeste a trabajar, para luego pretende regresar con los medios suficientes para proveerle un hogar. Joe le dice que no le preocupa la espera, su edad ni su pobreza, siempre que él le permita contribuir en el sustento de su hogar. Ignorando el decoro social, Joe lo besa bajo el paraguas. Capítulo 47. La cosecha. Joe y el profesor trabajan y esperan durante un año, escribiéndose cartas y afianzando su amor. Cuando la tía March fallece, le deja su gran casa de Plumfield a Joe, quien tiene la idea de convertirlo en una escuela para niños. Hace tiempo que ella sueña con tener un colegio, en especial para niños huérfanos y granujas, a los que amaría como una madre. Friedrich comparte su sueño, y ambos acordaron hacerlo una vez que se volvieran ricos. Ahora que Joe heredó Plumfield, pueden hacer su sueño realidad. Todos encuentran la idea encantadora. Si bien, Laurie le dice a Joe que necesitarán pupilos ricos para costear los gastos de la escuela. Joe le dice que también quiere educar a niños ricos, labor en la que ya ha tenido éxito asistiendo a un chico que se ha convertido en un hombre admirable, exitoso y filantrópico, y luego agrega que Laurie será el ejemplo a seguir de todos sus alumnos. Una vez casados, Joe y Friedrich se instalan en Plumfield, y pronto se les unen un conjunto de muchachitos. El señor Lawrence, quien buscaba una manera de asistirlos económicamente, sin que Joe y el señor Baer rehusaran su ayuda, les envía a los niños pobres y huérfanos, que Joe quería criar asegurando que él se ocupará de mantenerlos. De esta manera, Joe alcanza la vida que siempre ha querido, siendo madre y amiga de sus hombrecitos e inventando historias solo para ellos.
Ella y el señor Baer tienen 2 hijos, Rob y Teddy. 5 años después, toda la familia se reúne en Plumfield para la cosecha de manzanas y para celebrar el 60º cumpleaños de la señora March. La velada termina con una gran sorpresa, en la que los alumnos cantan, como si fueran ángeles, una canción escrita por Joe y musicalizada por Lori. Después, las hermanas March se sientan juntas y recuerdan sus castillos en el aire, viendo qué diferentes terminaron siendo sus vidas. La de Meg se acerca a su anhelo de juventud, si bien tiene un hogar sencillo y sin lujos. Joe tiene una vida muy diferente a la de la escritora célebre que quería ser, aunque todavía no abandona su deseo de escribir un gran libro inspirado en las experiencias de su vida en Plumfield. El castillo de Amy también es diferente, pero se siente bendecida por la vida que tiene y por su dulce hija Beth, si bien es una niña frágil y débil. El miedo a perderla ha acercado a ella y a Lori aún más. Todos están muy felices y la señora March se siente agradecida por su felicidad y la de sus seres queridos.